Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema que, bueno, digamos que ha estado en boca de todos literalmente. Si vieron el título, ya saben de qué va la cosa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, las cámaras revelan lo inesperado. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, y en lo que las cámaras han capturado, y que quizá nos haya pillado desprevenidos. Ya saben que estos dos son como la pareja dorada de Turquía, ¿verdad? Estrellas de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, para los que la vieron en su idioma original, y que además de la química explosiva en pantalla, también confirmaron su romance en la vida real. Todo un cuento de hadas moderno. Pero como en cualquier cuento, las cosas no siempre son color de rosa y, bueno, las cámaras, como siempre, lo graban todo. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha sucedido, desde los momentos más románticos hasta los más, ¿cómo decirlo?, interesantes que las cámaras han capturado. Vamos a analizar sus gestos, sus miradas, los rumores, las confirmaciones, las rupturas y, por supuesto, los posibles nuevos comienzos. Va a ser un viaje. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, y todas esas noticias que tanto nos gustan. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Me ayuda muchísimo. Gracias. Y ahora sí, empecemos con lo bueno. Todo empezó, por supuesto, con Love is in the Air. La serie fue un bombazo, un éxito rotundo a nivel mundial. La historia, la química entre los protagonistas, los paisajes, todo era perfecto. Y claro, ver a Kerem y Hande interactuando, besándose, enamorándose en la pantalla, era inevitable que los fans empezaran a soñar con que esa magia fuera real. La chispa entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que se transmitían, los roces casuales, todo alimentaba la fantasía de los espectadores. Y, oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Empezaron a surgir rumores. Fotografías de ellos juntos fuera del set, cenas románticas, paseos de la mano. Las cámaras no perdonan. Y aunque al principio intentaron mantener la discreción, finalmente decidieron confirmar su relación. El mundo enloqueció. Kerem y Hande juntos. Era como si la serie continuara en la vida real. La noticia se esparció como la pólvora por internet. Las redes sociales explotaron. Miles de fans celebraron la confirmación, sintiendo que el cuento de hadas había trascendido la pantalla. Era el romance perfecto, dos estrellas de una serie exitosa, enamorados en la vida real. ¿Qué más se podía pedir? Empezaron a compartir fotos juntos en redes sociales, viajes, mensajes románticos. Era la envidia de todos. Y por supuesto, las marcas se volvieron locas. Contratos publicitarios, eventos, entrevistas. La pareja perfecta para cualquier marca. Y aunque a algunos no les gustara, hay que admitir que hacían una pareja espectacular. Elegantes, guapos, con mucho estilo, eran la definición de la perfección. Las portadas de las revistas se disputaban sus fotos. Las marcas más importantes querían que fueran imagen de sus productos. Era el momento dorado de Kerem y Hande. Pero como les decía, no todo es siempre felicidad. Y como en cualquier relación, empezaron los altibajos. La prensa, por supuesto, estaba al acecho. Cualquier mínimo detalle era analizado con lupa. ¿Una foto sin sonrisas? ¿Un comentario que no parecía tan cariñoso? Rumores de crisis al instante. La presión mediática, la exposición constante, la falta de privacidad, todo eso puede afectar a cualquier pareja, y Kerem y Hande no fueron la excepción. Y aquí es donde las cámaras, una vez más, jugaron un papel crucial. Los paparazzi los seguían a todas partes. Las fotos eran la prueba irrefutable de su situación. ¿Estaban bien? ¿Mal? ¿Se amaban? ¿Se odiaban? Era un culebrón constante. Y la verdad, a veces, era difícil de descifrar. Los medios de comunicación analizaban cada salida, cada gesto, cada palabra. Se especulaba sobre peleas, sobre desacuerdos, sobre posibles separaciones.
La lupa de los paparazzi, sumada a la viralidad de las redes sociales, convirtió su relación en un constante debate público. Empecemos por analizar algunos momentos clave que las cámaras captaron y que nos dieron pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Por ejemplo, una de las primeras señales de alarma fue cuando dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales con la misma frecuencia. Antes, era un festival constante de amor. Ahora, las publicaciones conjuntas se espaciaron m. 8. Los fans empezaron a preocuparse. El flujo constante de fotos románticas, viajes y declaraciones de amor disminuyó. La ausencia de contenido conjunto generó preguntas y alimentó los rumores de crisis. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja perfecta parecía distanciarse? Luego comenzaron a circular rumores sobre discusiones en público. Ojo. No me refiero a peleas a gritos, sino a conversaciones tensas, miradas que parecían más de enfado que de amor. Las cámaras captaron esos momentos y las fotos y los vídeos se viralizaron rápidamente. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, y las conclusiones no eran muy alentadoras. Las imágenes mostraban momentos de tensión, de distanciamiento, de miradas que no transmitían el amor de antes. La prensa ávida de noticias se encargó de amplificar estas señales, creando un ambiente de especulación y preocupación. Además, se hablaba de que tenían personalidades muy diferentes. Kerem, más extrovertido y sociable, y Hande, más reservada y centrada en su trabajo. ¿Podría ser esa la causa de sus problemas? ¿El choque de personalidades? ¿Quién sabe? Pero las cámaras también captaron momentos en los que parecían no estar en la misma sintonía. Uno sonriendo a los fans, el otro más serio. Uno hablando animadamente, el otro más distante. La diferencia de carácter, la incompatibilidad de ritmos, la necesidad de espacios individuales, todo esto se convirtió en tema de debate. ¿Podría ser que sus personalidades tan diferentes fueran el motivo del distanciamiento? ¿O simplemente eran malentendidos producto de la sobreexposición mediática? Y por supuesto, llegaron las rupturas. Hubo varios rumores, varias idas y venidas. Pero finalmente se confirmó. La relación, que había sido tan apasionada y mediática, había llegado a su fin. ¿La razón? Nunca se supo con exactitud. Algunos hablaron de desgaste, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. El misterio siempre ronda. El final de la relación fue un golpe para los fans. La pareja que había enamorado al mundo se separaba. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las especulaciones y los rumores se multiplicaron. La prensa intentó sin éxito obtener declaraciones de los protagonistas. Las cámaras, una vez más, fueron testigos de ese momento. Fotos de Hande sola, en eventos con amigos. Kerem, por su parte, también fue captado en diferentes situaciones. Intentando pasar página. Volviendo a sonreír. Buscando la felicidad. La ruptura inevitablemente se convirtió en un nuevo capítulo en la historia de Kerem y Hande. Los paparazzis no los dejaron en paz, buscando capturar el dolor, la tristeza, o la aparente indiferencia de cada uno. Las fotos de ellos solos en eventos sociales, en sus trabajos, intentando rehacer sus vidas, inundaron los medios. Pero, ¿qué nos han revelado las cámaras después de la ruptura? ¿Han pasado página definitivamente? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco confusa, para ser honestos. El después de la ruptura es quizás el capítulo más intrigante. ¿Cómo manejaron la situación? ¿Cómo intentaron reconstruir sus vidas? ¿Qué señales dejaron entrever? Por un lado, hemos visto a Kerem y Hande seguir adelante con sus vidas. Han trabajado en nuevos proyectos, han asistido a eventos, han compartido momentos con amigos. Han demostrado que son profesionales y que saben separar su vida personal de la laboral. Ambos han continuado con sus carreras, participando en nuevos proyectos actorales y demostrando su profesionalismo. Han asistido a eventos, han compartido momentos con amigos y han mantenido una actitud discreta con respecto a su vida privada. La imagen que han proyectado es la de personas que han sabido adaptarse a la nueva situación y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, las cámaras también han captado momentos que han generado dudas. Por ejemplo, un encuentro casual en un evento, miradas que parecen durar más de lo normal, sonrisas tímidas.
¿Simple cortesía? ¿O hay algo más? El misterio está servido. Las ocasiones en las que se han cruzado, ya sea en eventos sociales o en actos relacionados con sus profesiones, han sido analizadas minuciosamente. ¿Cómo se miraron? ¿Qué gestos intercambiaron? ¿Hubo alguna señal de afecto? Las especulaciones sobre una posible reconciliación volvieron a surgir, alimentadas por las miradas furtivas y las sonrisas tímidas. Además, algunos fans han encontrado señales en las redes sociales. Likes en publicaciones antiguas, comentarios sutiles. Pequeños detalles que han reavivado la esperanza de una reconciliación. Los fans, siempre atentos a cualquier movimiento, han escudriñado las redes sociales en busca de señales. ¿Un like en una foto antigua? ¿Un comentario ambiguo? ¿Una indirecta sutil? Cualquier detalle era suficiente para reactivar la esperanza de que el amor entre Kerem y Hande todavía existiera. Pero por otro lado, también hay pruebas de que ambos han seguido adelante. Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres, y Hande también ha sido vista con otras personas. La vida sigue. Ambos han sido fotografiados con otras personas, lo que demuestra que han intentado rehacer sus vidas sentimentales. Estas nuevas relaciones, o posibles relaciones, han servido para confirmar que ambos han decidido pasar página y seguir adelante. Así que, ¿qué podemos concluir? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Las cámaras nos han mostrado muchas cosas, pero no la verdad absoluta. La relación entre Kerem y Hande es un enigma, un culebrón que sigue dando de qué hablar. Y como siempre, los fans son los que especulan, los que sueñan, los que esperan. La historia de Kerem y Hande es, sin duda, un relato que sigue abierto. Los medios de comunicación y los fans continúan analizando cada detalle, esperando una nueva señal. ¿Volverán a estar juntos? ¿Se mantendrán alejados? La incertidumbre es parte del encanto de esta historia. Pero, ¿qué es lo inesperado? Creo que lo inesperado es la capacidad que tienen ambos de seguir generando interés, de seguir siendo noticia, de seguir siendo el centro de atención. A pesar de la ruptura, a pesar de todo, siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Y eso, amigos, es un logro. La capacidad de seguir siendo relevantes, de seguir siendo noticia, de seguir capturando la atención del público, es algo que pocos logran. Kerem y Hande, a pesar de la ruptura, han mantenido su popularidad, demostrando que su conexión con el público va más allá de su relación sentimental. Las cámaras han revelado mucho sobre su relación, la pasión, la felicidad, los problemas, la ruptura. Pero también han revelado la fuerza, el talento y la perseverancia de Kerem y Hande. Son dos personas que han sabido afrontar la fama, las presiones y las adversidades con elegancia y profesionalismo. Y eso, en mi opinión, es lo más importante. A través de todo han mostrado su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, a pesar de la presión mediática y de las dificultades personales. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Enamorados? ¿Amigos? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirán dando mucho que hablar. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí, pendientes de cada movimiento, analizando cada foto, cada gesto, cada mirada. El futuro de Kerem y Hande es incierto, pero lo que es seguro es que seguirán siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco. La expectativa por sus próximos proyectos y por sus posibles encuentros seguirá alimentando la curiosidad de sus fans. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hecho un repaso por lo que las cámaras han revelado, por las idas y venidas, y por las expectativas que genera esta pareja. Espero que se hayan divertido tanto como yo al preparar este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Déjenlas en la sección de comentarios, que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Chao.